Buenas tardes amigos y bienvenidos a una nueva edición de Curiosidades Canal. En esta oportunidad venimos a presentarles un nuevo segmento del canal dedicado a las curiosidades dentro del campo de los negocios e inversiones. Esperamos lo disfruten y como siempre cualquier recomendación o tema del que les gustaría que hablemos son bienvenidos a dejarlos en los comentarios. Antes que nada, queremos aclarar que nada de esto debe tomarse como consejo financiero. Son solamente datos e interpretaciones del canal. Cada uno es libre y responsable de decidir cómo invertir su dinero. Sin más vueltas amigos, comencemos. En el día de la fecha vamos a hablar sobre las inversiones y cuáles coinciden muchos de los grandes millonarios y emprendedores exitosos del mundo. Serían 10 consejos importantes para poder iniciar y desempeñarse exitosamente en este camino. Número 1. Diversificación. Creo que es una de las reglas más importantes dentro del mundo de los negocios. Nunca poner todos los huevos en la misma canasta. Es la manera más inteligente de gestionar los riesgos. Más allá de que uno piense que encontró el negocio perfecto y que nada puede salir mal, créanme amigos, siempre existen factores externos que pueden condicionar nuestro negocio y todo puede irse abajo muy rápidamente. Entonces, como primera regla básica es tratar de tener una diversificación inteligente de tus inversiones, diversificando, valga la redundancia, en sectores. En caso de que algo no funcione como uno lo espera, con alguno de tus negocios de algún sector particular, esto no va a dejarte en bancarrota. Número 2. Inversión constante. Este es otro punto extremadamente sobre todo en países latinoamericanos como Venezuela o Argentina, donde los índices de inflación son elevadísimos, lo que genera una pérdida constante del poder adquisitivo del dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si tomamos el caso argentino, donde hubo un promedio de inflación de 100 puntos en algunos sectores específicos, si yo ahorro en pesos todo ese año, mi poder adquisitivo, es decir, el poder de compra que yo voy a tener luego de ese año, se va a ver disminuido, afectado directamente por esa devaluación, dejándome en capacidad de comprar aproximadamente la mitad de las cosas que podía comprar hace un año. Esto es algo que ninguna persona debería permitirse jamás. Siempre hay que tratar de tener los ahorros en alguna moneda que genere un mayor resguardo o seguridad, y dentro de lo posible, tenerla movilizada a su vez. Es decir, y poniendo un ejemplo, ahorrar en dólares y tener el dinero invertido en bonos del Tesoro de Estados Unidos, por ejemplo. Esto por un lado, te va a proteger de la devaluación. Más allá que el dólar también sufre devaluaciones, sí amigos lo sabemos, y sobre todo en este último año, pero en este caso teniendo una ganancia porcentual de unos aproximadamente 7 u 8 puntos con los bonos, con lo cual estarías prácticamente manteniendo aún en este atípico y nefasto escenario tu poder adquisitivo, cosa que es clave. Número 3. Planificación. La planificación financiera es clave. Dentro de la vida de cualquier persona, sea empresario, empleado, no hay distinción en este punto. Uno debe tener en claro cuánto le ingresa, cuánto va a requerir para poder afrontar todas sus obligaciones y cuánto va a poder ahorrar, en caso de que se pueda. Es la única manera de transitar, al menos sanamente, el día a día y tener la posibilidad de proyectar a futuro, ya sea para un viaje, la adquisición de un vehículo, una casa o mismo emprender algún negocio. Número 4. Deudas positivas versus negativas. Elegir sabiamente las deudas es otro punto muy importante. Ya hablaremos mejor de este apartado en otro video del canal, el cual vamos a dedicar específicamente para este tema. Pero el hecho de saber discernir cuáles son deudas inteligentes y cuáles no, es otro eje clave para cualquier persona. Número 5. Cabeza fría. En el mundo de los negocios, otra cuestión de vital importancia es poder tener la cabeza fría y no dejarse llevar por impulsos momentáneos, o mejor dicho, no actuar en caliente. Siempre es importante atenerse a las estrategias previamente delimitadas y no desviarse por cuestiones del momento. Número 6. Consultar no está mal. Siempre que tengamos algún objetivo específico, ya sea crear un negocio de cero o optimizar uno que ya tenemos en funcionamiento, tenemos que tener en mente que hay personas con conocimientos específicos en ciertas áreas que pueden ayudarnos y complementar nuestra información. Las consultorías en muchos casos ahorran dolores enormes de cabeza, y ni hablar de pérdidas innecesarias de dinero, ya sea en el campo del marketing, de la administración, de legales o de la misma parte impositiva. La consultoría es algo extremadamente positivo. Número 7. Mantente siempre informado. Sea cual sea el campo en el cual tengas tus inversiones, siempre tienes que estar al día de las nuevas actualizaciones e información nueva que vaya surgiendo. Ya sea en un negocio particular, donde debas estar al tanto de nuevas disposiciones gubernamentales referidas a los tributos o a los sueldos de los empleados, tanto como si tienes tus inversiones en el mercado bursátil o criptomonedas, y debas estar informado con lo que está sucediendo día a día en el mercado. Recuerden amigos, la información es poder. Número 8.
Siempre estar pendiente. Más allá de que uno deba delegar en ciertos puntos para poder garantizar crecimiento o expansión, otro punto clave es estar siempre al pendiente. Uno puede y debe delegar ciertas cuestiones dentro de su negocio. De hecho, es un requisito y paso fundamental, como dije antes, para poder escalar el mismo en cierto punto de crecimiento. Pero nunca hay que dejar de lado el negocio. Siempre hay que estar atrás del mismo, coordinando y sobre todo controlando que todo vaya como debe ir. Número 9. Objetivos claros. Un poco relacionado con otros puntos, es tener bien claro tus objetivos. No todos partimos de la misma base, eso está claro, ni mucho menos tenemos los mismos niveles de ambición, ni tampoco de aversión al riesgo. Por eso cada uno en particular debe formularse las siguientes preguntas. ¿Cuál es mi objetivo? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué tipo de riesgo estoy dispuesto a asumir para concretarlo? En base a esto, uno va creando su perfil de inversor y ya con esto definido se puede proceder a crear un plan de ruta para poder planificar su ejecución de una manera mucho más ordenada, eficiente y productiva. Número 10. No te guíes por rumores. Como dice el dicho, los de afuera son de palo. Y no quiero que se malentienda esto. Pedir ayuda a personas específicas y capacitadas está perfecto. De hecho, como expresé en uno de los apartados anteriores, es un punto clave en determinados momentos. A lo que me refiero acá es escuchar consejos de personas X que no tienen ni la más mínima idea del tema y que simplemente opinan por opinar, porque hablar es gratis, básicamente. Siempre hay que tener mucho cuidado con este tipo de cuestiones y uno mismo analizar permanentemente la información que recibe y en base a sus propias determinaciones o la de expertos contratados para tales fines, decidir coherentemente el rumbo. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero disfruten este nuevo segmento del canal dedicado a las inversiones y negocios, ya que tenemos mucho más contenido por delante. Como saben, cualquier duda pueden dejarla en los comentarios y recuerden también que un simple me gusta, compartido y obviamente su suscripción pueden ayudarnos muchos a crecer, así que se lo agradeceríamos. Gracias por su tiempo, los saluda Curiosidades Canal.